completo el programa de hoy, estamos corriendo para que entren todas las visitas, pero este es el momento de nuestro hacedor de sueños, quienes nos sugiere, nos enseña que tenemos que cuidar nuestro planeta, que tenemos que ser un poco cada día más ecológicos. ¿No es así, José Luis? Así tenemos que tratar. Y bueno, este es el micro de las distintas casas que convencionales que tienen un porcentaje mayor o menor a lo que es casa natural, que la hemos visto en diferentes micros y que todavía siguen solicitando que pasemos el micro y que podamos seguir hablando de este proyecto maravilloso que es Casa Natural. Vamos a las primeras imágenes cuando puedas, Martín. Ahora sí, la cuarta, amigable con el entorno. ¿Por qué amigable, José Luis? Amigables con el entorno, bueno, una manera de decir en relación a aquel tipo de viviendas que saca elementos del lugar donde se sitúa, ¿no es cierto? Esto fundamentalmente está ligado al tema fundamentalmente del barro, de la tierra. Incluso en nuestra zona, la zona de la costa, hay algunos emprendimientos, algunas iniciativas de tomar el barro, digamos, de la tierra cercana para construir lo que sería la parte, digamos, de mampostería, ¿no? ¿Está construida en barro esta sí, casa? Sí. Bueno, esto está ligado de alguna manera también a lo que es la autogestión. Es importante por ahí el tema de que se evita el traslado de materiales, el desperdicio de materiales, se toman barro, todo lo que puede ser cañas, todos los elementos que uno consigue en las cercanías. Y es interesante por ese motivo, ¿no? Vinculado fundamentalmente a lo que es la autogestión, la realización por ahí por parte del mismo propietario en algunos casos, y con poco desperdicio, porque se está tomando. Y por ahí entonces, bueno, lo que uno puede decir que se aprovecha es el hecho de decir, bueno, a lo mejor hay poco traslado de materiales, entonces podría decir uno, hay menos polución por el menor funcionamiento de camiones que trasladan materiales y demás, ¿no es cierto? En las sierras cordobesas, por ejemplo, trabajan mucho la piedra caliza ahí, es decir, como claro, material exacto, de edificación. Exacto. Como una manera de simplificarlo, se toma, digamos, el material del mismo lugar. Nosotros aquí en Santa Fe es el barro. El barro mezclado con caña. Sí, fundamentalmente, sí, básicamente sí hay algunos, te decía, emprendimientos en la zona de Rincón, Colastiné, más al norte y demás, con algunos resultados interesantes. Si bien no hay que, digamos, yo diría no magnificarlo demasiado en cuanto a los resultados, en el sentido que lo único que se suplanta básicamente es la mampostería. La mampostería no representa mucho más del 20 o el 25% del total de lo que puede ser la construcción. Entonces, solamente se manifiesta en ese aspecto. Ahora bien, si la vivienda sigue funcionando como una vivienda convencional, bueno, no tiene demasiados elementos más para ser considerada ecológica con aprovechamiento de lo ambiental o lo ecológico, ¿no es cierto? Exacto. Y con respecto, José Luis, a el mantenimiento de esas casas, digamos, hechas con barro, hechas con piedra de caliza, ¿tiene alguna, mira esta, por ejemplo, totalmente de barro? Sí. ¿Tiene algo especial, digamos, para mantenerlas? No, porque realmente funciona bien. Si vos recordás incluso toda nuestra todo lo que es la arquitectura colonial, un montón de ejemplos que aún en día hoy están en pie, fueron hechos en definitiva con esta técnica, ¿no es cierto? Por ejemplo, el monumento, digamos, la iglesia de San Francisco, toda la zona sur de Santa Fe. Claro. Es decir, se siguen. Mira esta también. Característica, un aspecto más como rústica, un poco más rústica, ¿no es cierto? Por ahí el tema del barro a lo mejor permite otra plasticidad, otro trabajo más plástico, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, hay buenos resultados que de alguna manera también se asemejan a una vivienda convencional, pero mayormente no hay mucha diferencia
por lo menos en lo que tiene que ver respecto del tema de aislación o el tema de esto de los elementos ecológicos, ¿no es cierto? Exactamente, es decir, no significa que sea una casa ecológica si tomamos material del lugar, no es una casa ecológica. De alguna manera por eso, toma elementos parciales, tiene digamos, su vínculo con la ecología pasa por ese lado, ¿no? Por tomar esto de los elementos, aprovechar los elementos que son propios, y demás. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque hay muchos programas de televisión, digamos, sobre todo de arquitectura, de todo, que hablan como que es un elemento ecológico, hacer casas de barro, hacer casas de piedra caliza, por ejemplo. Es decir, este tipo de edificaciones, digamos, hablan como si fuera algo ecológico. Yo creo que esa es la discusión madre, en definitiva, ¿no? Porque la semana que viene vamos a hablar precisamente de lo que son el tipo de viviendas que tienen elementos incluso marcadamente ecológicos y qué tan ecológicos pueden ser en tanto en cuanto no complementan, digamos, un ciclo o cierran el ciclo de la naturaleza. La semana que viene, por eso te decía, cuando veamos algunas imágenes, justamente yo creo que se va a poner más en relieve este tema. ¿Qué tan ecológica puede ser si no hay un ciclo cerrado, un aprovechamiento de los recursos y demás? Si nos quedamos solamente con algún aspecto en particular y de esa manera creemos que es todo ecológico, yo creo que no. Particularmente pienso que no. Es porque importante. Implican otras cosas, implican otros elementos, implica otro funcionamiento. ¿Ves? Este ejemplo también, formas por más ejemplo, irregulares. uno de los programas que vi hace poco tiempo, que te llamé por teléfono, ¿te recordás? Te dije, mira, están dando en Europa edificios con techo verde, terrazas verdes, balcones verdes, y están hablando de que eso ya es ecológico. No es ecológico. Sí, en algún momento también vamos a traer imágenes de ese tipo, en muchos casos, particularmente de estos edificios que vos decís, y está al alcance de la gente que lo puede incluso buscar a través de internet. Edificios de un volumen importante, de unas formas muy nuevas, te diría, muy hasta exageradas en tamaño, una disposición de elementos, digamos, muy rica, y con el agregado intercalado de una vegetación muchas veces espesa y demás, como para decir, bueno, este es el contacto con la naturaleza y este es en definitiva lo que le da la ecología. Particularmente yo sostengo que, bueno, se necesitan más elementos de funcionamiento, más elementos, más completos debe ser para algo ser considerado ecológico, no quedarse con unos pocos elementos y ya suponer que eso en definitiva lo marca. En los puntos que van a quedar para la semana que viene, por eso digo, lo vamos a ver más en detalle, ¿no? A ir viendo. Bueno, quedó alguna a la escala, José Luis, eso me encantaría que lo expliques. Sí, en este caso, bueno, el cálculo da 21%, a diferencia de una vivienda convencional, porque básicamente no difieren demasiado, sino lo que tiene que ver esto del aprovechamiento de materiales, menor traslado, menor movimiento de materiales y demás. Entonces esto de alguna manera le da un plus respecto de lo que puede ser una vivienda convencional, ¿no? Exacto. José Luis, muchísimas gracias por el micro de hoy, muchísimas gracias por también integrar el proyecto de Casa Juan Diego, que estos chicos realmente necesitan volver a empezar y son jóvenes todavía. Con todo gusto me pongo a disposición de ellos, ¿no es cierto? Quedaron enganchadísimos en la radio, le cuento al televidente, con el proyecto de Casa Natural, que también lo hablamos en la radio todas las semanas, y realmente te hicieron preguntas y se querían interiorizar de lo que es el proyecto ecológico, y eso está buenísimo. A medida que se suelten un poco más, van a surgir más preguntas, seguramente más. Sí, Muchísimas gracias, José, nos vemos el martes, gracias por estar. Vamos a un pequeño corte y vamos a hablar de autismo hoy, porque el 2 de abril todos tenemos que estar de azul, ¿sí? Vamos a concientizar el autismo. Energía del sol. La transformamos. ¿Qué hacemos con el viento? Lo
lo dirigimos. ¿Qué hacemos con la lluvia? La guardamos. Casa Natural, la ecología hecha arquitectura. Elección de proyecto, 25 elementos ecoambientales, vivienda personalizada, cada propiedad con registro intelectual. Casa Natural. Consultas 342-612-0885. La Cámara de Diputados